Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Químicas en Gómez Palacio Durango, y nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que fue sobre el análisis para identificar las habilidades de la coherencia y cohesión en la redacción de los alumnos de las especialidades de laboratorio clínico y electrónica. Esto para la materia de lectura y redacción con el maestro Zúñiga Sosa Saulo Vicente. Los autores de este proyecto de investigación son Delira Arriola Norma Valentina, Oliden Triana Frida Suriel, Urbina Arellano Areli Getsemaní y su servidor Valenzuela García Josué Noc del grupo de primer semestre, sección D. Bueno, yo les voy a presentar el resumen de nuestra investigación. Dentro de la investigación se tomó en cuenta la coherencia y la cohesión, que son dos términos importantes dentro de la lectura y redacción, las cuales juntas permiten al alumno el desarrollo de ideas, habilidades de enriquecimiento, tanto orales como textuales, y herramientas a futuro. Por un lado, tenemos la coherencia, la cual es una cualidad que le da un sentido lógico a lo que se está redactando en un texto, mientras que la cohesión es la cualidad que permite que los enunciados de un texto se relacionen de manera adecuada. El objetivo de esta investigación consistió en analizar el nivel de conocimiento en alumnos de preparatoria de laboratorio clínico y electrónica que tienen sobre la coherencia y cohesión, al igual que identificar, en base al criterio del alumno, qué es lo que se requiere mejorar. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta hecha en Word previa a una presentación de PowerPoint en la que se analizó si los alumnos de preparatoria pueden diferenciar coherencia y cohesión, y preguntas sobre cómo y qué es lo que se considera mejorar para un mayor desempeño. Se encontró que la mayoría de los alumnos de ambos grupos tienen conocimiento sobre lo que es coherencia y cohesión, al igual que se determinó en base a las respuestas de los alumnos que la mayoría en ambos grupos se consideraban buenos para redactar, principalmente porque utilizan la lógica. También se les preguntó si el docente ha tratado el tema con los alumnos, a lo que la mayoría respondió que sí, y el aprendizaje fue bueno, pero se pudo ver que en el tema que más se enfocaba el docente fue en la comprensión lectora. Finalmente se aplicó un ejercicio en el que el alumno tuvo que identificar el problema, a lo que la mayoría respondió que no tenía coherencia y cohesión. La mayoría de los alumnos de ambos grupos tienen bases suficientes para poder aplicar la coherencia y cohesión, pero aún así es necesario implementar alternativas de trabajo que resulten favorables para que los alumnos puedan entender mejor y aplicar la cohesión. En este estudio que realizamos, lo que nosotros queríamos identificar es cómo va un alumno de preparatoria a universidad, ya que lamentablemente llegamos a la universidad y llegamos con escasos recursos, con escasos conocimientos, y eso nos afecta demasiado, ya que la universidad es una educación media, es una educación superior. Y al llegar a la universidad con ese escaso conocimiento, te hace batallar más. Pero lo que nos podemos dar cuenta en este artículo, en esta investigación, es que los profesores sí les enseñan en la prepa lo que es coherencia y cohesión, pero no se enfocan tanto en el tema. Lo que hacen es enfocar, que los alumnos se enfoquen más en lo que es la comprensión lectora. Introducción. La lectura y redacción son indispensables para un óptimo desempeño escolar dentro de la preparatoria. Ambos términos se complementan entre sí para llevar a cabo un buen aprendizaje de los temas a desarrollar en clase. Desde la comprensión, a través de la lectura, hasta plasmar ideas mediante la redacción, implica diferentes conceptos como son la escritura textual, gramática, coherencia, cohesión y ortografía. Bueno, la lectura y redacción es muy importante dentro de cualquier ámbito escolar, pero entra más dentro de la preparatoria, hace más énfasis dentro de la preparatoria, ya que en la preparatoria los preparan para que los alumnos puedan ingresar a una universidad. Nos damos cuenta que en cualquier cosita que usemos y cualquier cosita que pongamos lleva
coherencia y cohesión, ortografía, gramática, escritura textual. ¿Por qué? Porque toda la gente nos basamos en eso para poder redactar un párrafo, para poder redactar algún texto o algún libro o lo que queramos redactar. Tenemos que tomar en cuenta todos los puntos. No es coherente poner un texto que no tenga coherencia. ¿Por qué? Porque la coherencia es la lógica. ¿Y cómo vas a poner algo que no tiene lógica? Es muy importante que sepamos trabajar con todos y cada uno de esos conceptos, ya que en la vida pues sí se utilizan. Problemática. En la problemática nos damos cuenta de que los alumnos de laboratorio clínico y electrónica tienen conocimientos demasiado escasos sobre el tema de la coherencia y cohesión, por lo que se quiere evaluar qué tan cierta y por qué se debe la problemática. Justificación. En este proyecto se busca identificar las razones por las cuales los alumnos presentan deficiencia de coherencia y cohesión al momento de redactar textos. Para evaluarlo, aplicaremos encuestas a los estudiantes de preparatoria para así concluir con las razones de por qué hay una falta de coherencia y cohesión. Hipótesis. Los estudiantes de preparatoria demostrarán su conocimiento para diferenciar y aplicar la coherencia y la cohesión en base a lo que han aprendido en sus clases de lectura y redacción. Viabilidad. Esta investigación es viable ya que se contó con el acceso a la institución, también a la disponibilidad y consentimiento de los docentes y alumnos para aplicar esta encuesta. Delimitación. En esta investigación se trató el tema de coherencia y cohesión en la redacción, ya que se ha visto que los estudiantes tienen problemas para redactar con estos. Así que se realizó una encuesta a 36 alumnos de laboratorio, 34 de electrónica, que estudian en el Cebetis 4 en Lerdo Durango en el año 2022. Esta investigación tardó alrededor de 4 semanas en realizarse. El objetivo general de este proyecto es analizar el conocimiento de coherencia y cohesión en alumnos de preparatoria mediante una encuesta. Los objetivos específicos de este proyecto son determinar el nivel de conocimiento en redacción que tienen los alumnos del laboratorio clínico y de electrónica, exponer los conceptos coherencia y cohesión con la finalidad que el alumno aprenda y aplique el conocimiento, recopilar datos acerca de los puntos donde los alumnos requieren más atención y realizar una comparación mediante los resultados de ambos grupos. Ahora tenemos lo que son los métodos y materiales. Para poder llevar a cabo esta investigación se aplicó una encuesta en físico, la cual fue creada mediante un Word. Esta encuesta se aplicó a 70 alumnos en total, los cuales 36 eran del grupo de laboratorio clínico y 34 eran de electrónica. Además, esta encuesta consistió en 6 preguntas. La primera, que es coherencia; la segunda, que es cohesión; la 3 se enfocó más que nada en si el alumno se considera bueno al momento de redactar con coherencia y cohesión; la 4 es si consideraba el alumno si en sus clases le enseñaron bien a darle coherencia y cohesión a sus textos; y en la 5 también se les preguntó que en las clases de lectura y redacción, en qué es lo que se enfocaron más sus maestros en enseñarles. Y por último tenemos la pregunta 6, la cual se les aplicó un ejercicio, bueno, más bien se les puso un texto, y ese texto los alumnos tenían que identificar si tenía coherencia y cohesión. Una vez que se obtuvieron las encuestas contestadas, se analizaron los resultados y se graficaron en base a lo que el alumno contestó. En este caso tenemos la gráfica 1.1, la cual es de la pregunta 1, de qué es coherencia, y de la pregunta 2, qué es cohesión. Primero podemos observar al grupo de laboratorio clínico, el cual está en amarillo, en el cual 36 de 36 alumnos, es decir, el 100%, tienen conocimiento sobre qué es coherencia, mientras que en cohesión 31 de 36 alumnos, es decir, el 89%, saben qué es cohesión. Y por el otro lado, en el naranja, tenemos a los de electrónica,
en el cual 32 de 34 alumnos, es decir, el 91%, saben que es coherencia, y en cohesión, 29 de 34 alumnos, que vendría siendo el 85%, saben que es cohesión. En la tabla 1.1, acerca de la pregunta 3, al redactar un texto, ¿consideras que eres bueno al momento de darle coherencia y cohesión? Podemos observar que primero que nada las respuestas se dividieron en sí y en no. Después tenemos a los alumnos, que vendrían siendo primero los del laboratorio clínico, en los cuales 31 de ellos, que representan el 86%, consideran que sí son buenos para redactar con coherencia y cohesión, mientras que 5 de ellos, que son el 14%, no se consideran buenos para redactar con coherencia y cohesión los textos. Y en el caso de los de electrónica, podemos observar que 27 de ellos, que representan el 79%, consideran que sí son buenos para redactar con coherencia y cohesión, mientras que 7 de ellos, que vendrían representando el 21%, no se consideran buenos para redactar un texto con coherencia ni cohesión. En la gráfica 1.2, que es acerca también de la pregunta 3, al redactar un texto, ¿consideras que eres bueno en el momento de darle coherencia y cohesión? A diferencia de la tabla 1.1, la gráfica 1.2 se basa más en el por qué se consideran buenos o por qué no. En este caso, primero tenemos a los de laboratorio clínico, que están en amarillo, que 19 de ellos, es decir, el 54%, consideran que son buenos porque le dan lógica o le dan sentido a los textos al momento de redactarlos. El 7 de ellos, que son el 20%, se consideran expertos porque pues tienen experiencia previa. 6 de ellos, que representan el 17%, dicen que presentan deficiencias en algunos aspectos. 2, que es el 6%, consideran que tienen una comprensión promedio. Y una persona, que vendría representando el 3%, no se considera buena al momento de redactar un texto con coherencia y cohesión. Mientras que en el grupo de electrónica, que son los que están en naranja, tenemos que 18 de ellos, que representa el 53%, consideran que son buenos porque le dan lógica o le dan sentido a los textos. 2 de ellos, que es el 6%, dicen tener experiencia previa. Una persona, que representa el 3%, dice que presenta deficiencias en algunos aspectos. 8 personas, que representa el 23%, consideran que tienen una comprensión promedio, y 5 de ellos, que representan el 15%, no se consideran buenos al momento de redactar textos con coherencia y cohesión. Ahora tenemos la tabla 1.2, que es acerca de la pregunta 4. ¿Consideras que en tus clases de lectura y redacción te han enseñado a darle coherencia y cohesión? A esto se refiere a los textos. Las respuestas se dividieron en sí y en no. Y primero tenemos a los alumnos del laboratorio clínico, los cuales son 36, y en porcentaje sería el 100%, en los cuales 28 de ellos, que es el 78%, consideran que sí se les enseñó a darle coherencia y cohesión a los textos, mientras que 8 de ellos, que son el 22%, consideran que no se les enseñó del todo a darle coherencia y cohesión a los textos. Después tenemos a los alumnos de electrónica, que son 34 y en porcentaje serían el 100%, en los cuales 26 de ellos, que son el 76%, consideran que sí se les enseñó a darle coherencia y cohesión a los textos, mientras que 8 de ellos, que vendría siendo representado en 24%, consideran que no se les enseñó del todo a darle coherencia y cohesión a los textos. En la gráfica 1.3, en la pregunta 4, que es acerca de enseñanza por parte del docente sobre coherencia y cohesión según los alumnos, tenemos en la primera parte que el 100% de los alumnos del laboratorio clínico, que están en rojo, 27 de ellos, que son el 77%, consideran que tienen un buen aprendizaje por parte de su maestro, mientras que del 100% de los alumnos de electrónica, 22 de ellos, que son el 65%, consideran también que tienen un buen aprendizaje por parte de su maestro. Después, en la segunda parte, tenemos que del 100% de los alumnos del laboratorio clínico, 2 de ellos, que sería el 6%, consideran que solo en ocasiones se veía el tema en clase,
mientras que en electrónica del 100%, 4 de ellos, que es el 12%, también solo en ocasiones se veía el tema en clase. Y por último tenemos que del 100% de los alumnos del laboratorio clínico, 6 de ellos, que son el 17%, consideran que el aprendizaje fue deficiente, mientras que los de electrónica del 100%, 8 de ellos, que vendría siendo el 23%, también consideran que el aprendizaje fue deficiente. Después tenemos la gráfica 1.4, que es acerca de la pregunta 5, enfoque de los docentes, es decir, en qué se enfocaban más los docentes en enseñarle a los alumnos. Tenemos primero a los de laboratorio clínico en azul, que 4 de ellos, que representan el 11%, consideraron que se les enseñaba más que nada los signos de puntuación. Después, 9 de ellos, que son el 25%, consideraron que se les enseñó más que nada coherencia y cohesión. 16 de ellos, que representan el 45%, dicen que se les enseñó más que nada la comprensión lectora. Y 7 de ellos, que son el 19%, consideran que se les enseñó más que nada los tipos de lectura. Mientras que del otro lado, en los alumnos de electrónica, primero tenemos que 5 de ellos, que son el 15%, consideran que se les enseñó más que nada los signos de puntuación. Después, 11 de ellos, que vendrían siendo el 32%, consideran que se les enseñó más que nada coherencia y cohesión. Y 13 de ellos, que son el 38%, consideran que se les enseñó más que nada sobre la comprensión lectora. Y por último, 5 de ellos, que son el 15%, consideran que se les enseñó sobre los tipos de lectura, más que nada. Por último, tenemos la tabla 1.3, que es acerca de la pregunta 6. ¿Consideras que el texto tiene coherencia y cohesión? En este caso se aplicó un texto en el cual los alumnos tenían que identificar si el texto tenía o no coherencia y cohesión. Las respuestas se dividieron en sí y en no, y podemos observar que en los alumnos del laboratorio clínico, solo 2 de ellos, que son el 6%, consideraron que el texto sí tenía coherencia y cohesión, mientras que 34 alumnos, que representan el 94%, consideraron que el texto no tenía coherencia y cohesión, mientras que en los alumnos de electrónica, 4 de ellos, que son el 12%, consideraron que el texto sí tenía coherencia y cohesión, mientras que 30 de ellos, que son el 88%, consideraron que el texto no tenía coherencia ni cohesión. Discusión. Al obtener los resultados se logra averiguar que la mayoría de los estudiantes tienen la idea clara que es la coherencia y la cohesión. Como fue señalado en la gráfica 1.1, en la tabla 1.1 se muestra que en el primer grupo el 86% de los alumnos saben cómo redactar textos con coherencia y cohesión, mientras que el segundo grupo es de un 79%. Al pasarnos a la gráfica 1.4, observamos el enfoque que el docente proyecta sobre la coherencia, signos de puntuación, comprensión lectora y tipos de lectura. La mayor parte de los alumnos dijeron que sus docentes solo se enfocaban en la comprensión lectora, dado que los límites del aprendizaje de ellos no es mucho y su nivel de coherencia y cohesión ha sido deficiente entre muchos motivos, el más claro por el enfoque de los docentes, más que nada. Conclusión. La lectura y la redacción, al igual que sus diferentes conceptos o conectores, como el que manejamos en la investigación de la coherencia y cohesión, son indispensables para un óptimo desempeño, y en este proyecto podemos ver el mayor aprendizaje de los alumnos, llevando a cabo los objetivos individuales para determinar su nivel de aprendizaje y recaudar datos para realizar la comparación de ambos grupos, logrando una interacción con el estudiante para obtener los resultados exactos. Ahora vamos con las propuestas de solución. Como se puede observar en los resultados, podemos darnos cuenta que los alumnos que están próximos a ingresar a la universidad no comprenden del todo lo que es coherencia y cohesión, y mucho menos saben aplicarla bien. Mi propuesta sería que los profesores siguieran impartiendo las clases de lectura y redacción, ya que después en las escuelas, en las preparatorias públicas, después de tercer semestre ya no dan la clase de lectura y redacción, y es cuando más la deberían de dar, ya que es cuando los alumnos empiezan a hacer sus procesos de admisión a las universidades. Entonces esa sería una de mis propuestas, de que siguieran impartiendo la clase hasta el término de la preparatoria.
y desarrollar las clases un poco más didácticas para que los alumnos puedan desenvolverse de una manera que a ellos les agrade y para que puedan tener un conocimiento más agradable. Mi propuesta para que los alumnos desarrollen habilidades para redactar con coherencia y cohesión es que los docentes implementen actividades que hagan que desarrollen esta habilidad, ya que ellos se enfocan normalmente más en actividades como la comprensión lectora. Después de observar los resultados obtenidos, podemos observar que el problema principal es el método de la enseñanza del docente, ya que al impartir sus clases se enfoca más en el tema de la lectura y redacción, dejando en un segundo plano la coherencia y la cohesión. De mi lado, mi propuesta es que el docente cambie o complemente su enfoque y el alumno practique en su hogar mediante problemas y ejercicios. Cuando estaba observando los resultados me pude fijar que tanto en las gráficas como en las encuestas, que aunque los alumnos sí saben qué es coherencia y cohesión, al momento de revisar las encuestas pude ver que varios alumnos no redactaban sus respuestas con coherencia ni con cohesión. Es por esto que llegué a la conclusión de que los alumnos aún no saben aplicar coherencia y cohesión en los textos al momento de redactar. Es por esto que yo propongo que se apliquen varios ejercicios que tengan que ver con este tema, con el tema de redactar textos con coherencia y con cohesión. Por ejemplo, puede ser aplicar un audio y que a partir de lo que escuchen de ese audio, escribir lo que entendieron de tal manera que sea coherente y con cohesión, o también puede ser darles un texto y de ese texto que lo resuman y que el resumen que hagan tenga coherencia y cohesión. Y también algo más didáctico puede ser aplicar varios textos, pero esos textos estén desacomodados, estén en desorden y no tengan coherencia ni cohesión. Y ellos tienen que acomodarlos de tal manera que tenga estas dos características. Y considero yo que la práctica es el maestro, y es por esto que entre más ejercicios hagan, más van a mejorar al momento de redactar textos con coherencia y cohesión. Y también entiendo que aunque los maestros tengan un programa que seguir con temas que tienen que terminar, y es por eso que se apresuran en algunos temas, con que expliquen los temas de manera breve y concisa, es más que suficiente para que el alumno comprenda mejor acerca de cómo redactar con coherencia y cohesión textos. En los anexos podemos observar dos fotografías, las cuales son del día en el que se aplicaron las encuestas y se presentó el tema en el CBETIS 4. Por último, también tenemos en los anexos las preguntas de investigación. En este caso tenemos la primera pregunta, ¿qué es la coherencia? Número 2, ¿qué es la cohesión? 3. Al redactar un texto, ¿consideras que eres bueno al momento de darle coherencia y cohesión? ¿Sí o no? ¿Por qué? 4. ¿Consideras que en tus clases de lectura y redacción te han enseñado a darle coherencia y cohesión a los textos que redactas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y 5. En tus clases de lectura y redacción, ¿en qué es lo que más se enfocan en enseñarte tus maestros? Enumera del 1 al 4. 1 es al que le dan más prioridad. Y 6. Analiza el siguiente texto y responde las preguntas. Antonio y Ricardo fueron de compras, él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado, compró una café. ¿Consideras que el texto tiene coherencia y cohesión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esto ha sido todo de la presentación. Muchas gracias por su atención.